hablamos de Navidad, creemos que vamos a hablar de Jesús. Pues, lógicamente, aunque todo apunta a Él, hay otros personajes que son clave en esta historia, en el tema de la Navidad. Entonces, ¿cómo se llamaba la prédica pasada? A ver si hacemos enlace de lo pasado con lo de hoy. ¿Tomaron nota? La valentía en la obediencia. Y el tema de hoy se llama No hay excusas, precisamente en esa valentía. Vamos a mirar cómo hacemos link allí. ¿Ok? Aunque el título de esta noche se llama No hay excusas, solo hasta el final te vas a dar cuenta de por qué se llama No hay excusas. Porque de lo que vamos a estar tratando, pues no tiene mucho que ver. Solo al final es que te va a ser revelado el secreto del por qué el título de esta noche. Haciendo recordar y de lo que se predicaba el sábado pasado, hablábamos de quién. ¿Quién era el personaje central? María. María, y pues se le aparece el ángel, ¿verdad? Y en esa aparición se connotan tres aspectos. El primer aspecto es que ella queda completamente sorprendida porque la salutación que le da el ángel. Le dice, sálvase entre las mujeres, y ella como que, ¿qué pasó acá? La segunda es que después de estar sorprendida, queda confundida. Al quedar confundida, ¿por qué? Porque le dice que va a ser mamá, va a quedar embarazada, y ella queda completamente confundida, pero, Señor, ¿será que no es en la siguiente puerta, es en la otra cuadra? ¿Cómo que yo? Y dice, no, eres tú. Y en esta parte, ella es donde entra el tercer ingrediente, y es donde dice que es completamente imposible, porque ella es virgen. Y allí es donde el ángel comienza a trabajar en esta parte donde le dice que los imposibles para Dios no existen. Y mira lo que ella, presta atención, después de eso se va desarrollando y llega al capítulo Lucas 36 y 37, donde le dice, tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que le decían estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque cuando ella le dijeron que tu pariente Elizabeth iba a tener un hijo, lo primero que ella conocía de esa pariente era que era estéril. En la antigüedad, estéril era prácticamente el sobrenombre con el que te identificaban, era ese. Y ella automáticamente dice, pues, es estéril, pero yo conozco a mi prima, y mi prima ya tiene como 80 años, ya es una abuelita. ¿Y cómo así? Tras que es viejita, es estéril. ¿Cómo así? Entonces, mira lo que le dice el ángel allí. El ángel está diciendo, no te preocupes, que no hay problema para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Cierra tus ojos y dice, para Dios no hay nada imposible. Y vamos a mirar cómo desarrollamos esto. Yo quiero que tú te lo metas en el intelecto de hoy, y al menos que no me escuches más nada de lo que te voy a decir, pero al menos que te lleves eso en el día de hoy. Que para Dios no hay nada imposible. ¿Ok? Entonces volvemos, hoy la dinámica de la prédica va a ser como por escenas, porque voy a estar hablando de muchos tiempos, y voy a traer tiempos cuando están avanzados, tiempos cuando Jesús está niño. Entonces, para no confundirnos, yo voy a decir, estamos en esta escena, ¿ok? Entonces, vamos a la escena nuevamente de que ya el ángel se le apareció, le dijo todo. Yo te hago la pregunta, si a ti te dice tu abuelita a los 80 años va a tener un bebé y es estéril, ¿qué es lo primero que uno dice? Yo voy a corroborar eso. Ya va en el 6º mes. ¿Qué hizo María? La fue a visitar. El recorrido que hizo María vivía
en la parte de arriba, en Nazaret, y caminó hasta Jerusalén. Más o menos son unos 150 kilómetros. Dicen que, los historiadores dicen que posiblemente pudo haber caminado unos 5 días, unos 30 kilómetros por día. Más o menos son, ¿qué? 3 días, no 5. 3 días, 30 kilómetros, sí, 5. 3 por 5, ay, ¿qué? ¿Matemática de cuándo? Entonces, más o menos eso fue el recorrido que hizo María. Dejemos esa escena ahí, ¿ok? Ahora vamos a la escena donde se le acerca el ángel. ¿A quién? Se le acerca el ángel. Entonces fíjate que nosotros comenzamos hablando de esta historia en Lucas 20 y algo. El pastor empezó hablando, y aquí nos estamos retrocediendo en el tiempo. Estamos hablando en el Lucas 1 al comienzo. Si tú comienzas a leer Lucas 1, comienza con la historia de otro personaje, y el personaje que comienza a hablarle es precisamente de este encuentro. El encuentro de que no fue a Elizabeth, sino que fue ¿a quién? A Zacarías. Zacarías tuvo el encuentro, y cuando se le acerca a Zacarías, Zacarías era un sacerdote, y yo quiero que tengan en cuenta aquí algo muy curioso. Y esta parte de Zacarías y Elizabeth, ellos pertenecían al linaje de Aarón. Prácticamente ellos, si tuvieran un hijo, el candidato número 1 para ser primero sacerdote y sumo sacerdote, porque tenían doble linaje, en la antigüedad se veía mucho eso, era si ellos tuvieran un hijo, pero aquí no había hijo. Entonces le dice: yo quiero que tú espera un momentico, que aquí me estoy perdiendo. Entonces viene y le dice el ángel a Zacarías que va a ser papá, que su mujer va a tener un hijo, que va a ser el precursor del Mesías, primero. Segundo, que ese niño prácticamente va a ser conocido y va a abrir el camino para el Mesías. Cuando él le dijo eso al papá, el papá prácticamente como que no le creyó. ¿Y qué le dijo el ángel qué le dijo Zacarías al ángel? Pero ¿cómo así en mi vejez? Nosotros en nuestra vejez vamos a tener hijos. Y entonces él, por dudar, por no aceptar lo que el ángel estaba diciendo, te dijo: entonces, para que lo creas, te voy a dejar mudo, y solamente cuando ese niño nazca, tú vas a volver a recuperar la voz. Entonces, el niño prácticamente, el ángel se va. En esa escena, entonces dejemos esa escena ahí quieta, ¿verdad? Y volvemos a María. María entonces va de visita para corroborar efectivamente que eso es lo que estaba diciendo el ángel era cierto. Va a hacer ese recorrido que ya miramos y visita a Elizabeth. María corrobora que efectivamente ese acontecimiento es real y ya regresa tranquila. ¿Ok? Entonces volvemos al punto donde nace ese pequeño niño llamado Juan el Bautista, que prácticamente es el personaje en el cual nos vamos a enfocar en el día de hoy. Ese niño, ¿cuál era la connotación de su nacimiento? Que al nacer su papá estaba mudo, no podía hablar. Y entonces él por señas dice que se va a llamar Juan el Bautista. Todo el mundo esperaba que el niño se llamara Zacarías. Ahorita explicamos un poquito de eso. Pero le dicen Juan, y la gente como que queda loca. ¿Cómo que Juan? ¡Juan! Y le ponen Juan, y automáticamente
recupera la voz y empieza ese hombre a hablar como loco nuevo cuando aparece. Comienza a dar todos los detalles de esa aparición de aquella vez cuando el ángel se le aparece y le dice todo lo que le dice. ¿Ok? Entonces, ese es el personaje en el cual hoy nos vamos a centrar, en Juan el Bautista. Y si tú miras la Navidad, por ningún lado se menciona a Juan. Jesús, los pastores, el burrito de Belén, el burrito sabanero, la cuestión. Pero Belén y Juan, no. Vamos a mirar aquí algo muy interesante. Vamos a mirar cositas, un par de cositas que quizás, ¿verdad?, no entendía o te pueden dar un poco de entendimiento o de conocimiento. Sobre Juan, la Biblia dice en Mateo 3:1-12, dice lo siguiente. En Mateo, en esos días, no, la entra, esa, Mateo, bueno, me equivoqué, Mateo 2:16, o se equivocó el que hizo eso, o me equivoqué yo. Mateo 3:1-2 tengo yo aquí. Bueno, vamos. Dice, en esos días Juan el Bautista llegó del desierto y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, en una voz que clama en el desierto. ¿Dónde tenía que predicar este niño? En el desierto. Ese niño estaba proféticamente para predicar, ¿a dónde? Desde el desierto. Y miren lo que predicaba: preparen para la venida del Señor, abran el camino. Primero él era, como ya les dije, iba abriendo el camino para el Mesías, pero ahora miren, también lo que decía. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico y pelo rústico de camello, y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba de langosta, miel silvestre. Entonces, lo primero que vamos a revisar de Juan, para un poquito de entendimiento, es por qué él vestía de esa manera. La Biblia menciona que él estaba predicando en el desierto, pero vestía como un poco raro, comía como raro. ¿Por qué? El porqué de esta situación. ¿Ok? Y aquí entonces nos vamos a retroceder la escena, vamos a retrocederla cuando ellos estaban en gestación o ya habían nacido. ¿Ok? Nos retrocedemos. Dejemos quieto a Juan ahí. En aquellos tiempos, ahora sí, pásame la siguiente, para Mateo 2:16. 2:1-6, sí. Ahí hubo como un error de... En aquellos días, no, la otra. Juan, ¿cuál es esa? La que tengo en el script. O sea, bueno, entonces Mateo 2:16, si vamos a Mateo 2:16, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores que tuvieran 2 o menos años. Entonces llegan los pastores, llegan los sabios de Oriente, ¿verdad? Y llegan donde el rey. Y le dice: Señor, nosotros estamos siguiendo una estrella porque se está cumpliendo la profecía de que van a ser el rey de los judíos. Y sale Herodes. Acuérdense que era Herodes primero. ¿Cómo que el rey de los judíos? El rey de los judíos soy yo. Embarájemela un poquito más. Como que coméntemela más despacio. ¿Cómo así que hay otro rey? Entonces ahí es donde dice el versículo que él se enoja y manda y le dice como que búsquenme todos los niños porque me van a mover la silla.
todos los niños entre 2 a 0 años me los matan. Pero los sabios, sabiendo ya la actitud de Herodes y teniendo conocimiento de eso, ellos hacen y desvían el camino porque él manda a seguir a los sabios. Entonces, revisemos algo interesante, ¿ok? Revisemos algo interesante aquí para poder determinar algo, a dónde lo quiero llevar. El hombre entonces está furioso, manda a matar a los niños, 0 a 2 años. ¿Y quiénes estaban en gestación? ¿O quiénes ya habían nacido? Si se llevaban 6 meses de diferencia, ¿quién nació primero? Juan. Entonces, todo lo que se ve es que la persecución de Jesús. Pero no hablamos de la persecución que también el niño Juan también estaba viviendo. Acuérdense que los sabios llegaron con cualquier cantidad de regalos para Jesús. Pero al niño Juan, ¿qué le llevaron? Porque él no era el Mesías. Tuki tuki lulú, no le llevaron nada. Y aparentemente el presupuesto, yo con mi presupuesto siempre, el presupuesto con el que se pagó esa huida, ¿quién se la dio? ¿De dónde creen que vino? Perdón. ¿No se les ocurre que fue de las ofrendas que le dio los sabios? Y entonces Jesús pudo huir, ¿hacia dónde? Entonces, si miramos ese mapita, está Belén, abajito está Egipto. Entonces, Jesús pudo huir con esas ofrendas de los sabios hacia Egipto. Si ellos no hubiesen tenido esas ofrendas, no hubiesen podido huir. Muchos niños los mataron por escasos recursos, por no tener cómo huir. Y es cierto, mírate, estamos hablando de que son cantidades de kilómetros que hay. ¿Cuántos desplazados hay en nuestras naciones o en otros países? Ya me están haciendo señas que la coja suave. ¿Cuántas migraciones hay? ¿Cuántos nos ha costado migrar aquí? Sabiamente, ok, para mirarlo y tener oportunidades. Pero ahora imagínate si tú tienes que salir ya, porque tienes que cuidar a tu hijo. Y si tú no tienes plata. Entonces Jesús, por eso que tenía, pudo ir a Egipto y pudo hacer todo ese recorrido. Pero el niño Juan, adivinen para dónde se fue. Pásame la siguiente imagen. Esa fue la huida de Jesús. Y allí es donde huye Juan, al desierto. ¿Ok? Este niño huye de la matanza, ¿verdad? Creció entonces ¿cómo? Creció subido en eso cuando yo estaba organizando esta prédica. Yo me imagino ese muchacho subido en los palos, montado en los animales, metiéndose a los ríos. Me hizo acordar un poquito de mi niñez. ¿Quién creció aquí en pueblo o en campo? Todos. ¿Cómo fue la vida en el campo? Ahora imagínate entonces, ahora ya entiendes, yo me imagino, porque aquí dice que comía langosta. Esa no es la langosta que comemos en el restaurante. Esas langostas que se refieren aquí son los grillos. Comiera grillos. Y la ropa con que vestía, adivina de dónde venía, de los animales que cazaba. Entonces ya entiendes un poquito por qué comía miel y por qué vestía Juan como vestía. No le tocó fácil al hombre. Yo me imagino que vivir en el desierto, como nosotros, muchos pudimos salir del campo, pero muchos quedaron en el campo. ¿Verdad? Entonces, el hombre vivía allá, pero ya el hombre ya creció, y él tenía una predicación bastante poderosa, una predicación diferente a lo que en ese momento se estaba desarrollando. Y la predicación no era culta, la predicación de él no era para nada soft, era bien áspera. ¿Por qué? La manera en cómo él se desarrolló. ¿Ok? Entonces,
mira cómo predicaba, mira lo que en ese momento él decía. Mateo 3, 7 al 8. Dice, pero al ver muchos fariseos y saduceos, llegaban a donde él, que estaba bautizando, dijo, camada de víboras. En otras versiones dice, generación de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Víboras en esa época era la grosería más grande que le podían decir, como la que hoy sabemos, que ya por regla no la puedo decir. Pero cuando le decían víbora, le estaban diciendo, tú naciste de... Ya ustedes saben ya. ¿Ok? Entonces, te voy a explicar también, ya te expliqué por qué él vestía de esa manera, ahora te voy a explicar por qué de su agresividad en su sermón, en su predicación. Por qué la predicación de él era bastante directa y nada de homilética. Aquí que el pastor nos pone a estudiar homilética, mejor dicho, nada de eso tenía Juan. Y yo decía, bueno, ¿yo por qué estudio homilética? Si Juan no tenía. Ah, mentira, esas son otras cosas. Para que reírse, para que no se duerman. Ok, entonces, vamos a mirar un poquito esta parte. Bueno, acerca de eso, de por qué la predicación de él era así. Mira lo que dice también Mateo 23:33. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Este no es Juan. ¿Este quién es? Jesús. ¿Y qué diferencia hay entre esta frase y la frase pasada? Entre la frase de Juan y la frase de Jesús. Mira lo que dice, lo que sigue diciendo Jesús. Dice Mateo 23:35. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda sangre injusta que ha sido derramada sobre la tierra. Si desde la sangre del justo Abel, que fue el primer asesino de la historia, hasta Zacarías, hijo de Berequías, a este ustedes lo asesinaron entre el santuario y el altar. Jesús los denunció que eran asesinos. ¿A quiénes denunciaba? ¿Denunciaba a quiénes? A los fariseos y a los escribas. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Vuélvete al versículo pasado. Ahí dice Zacarías, hijo de Berequías. Este Zacarías del que se habla acá, ese Zacarías es Zacarías el profeta, el que está en el Antiguo Testamento, el que está antes de, el que está entre quién y quién. Vamos a leer un poquito, yo tampoco. Está en el Antiguo Testamento, pero vamos a mirar esta connotación. Resulta que en la antigüedad, quienes se llamaban Juan, por cuestiones de linaje o por cuestiones de conservar cierto parentesco, por conservar muchas cosas en los nombres, el hijo le ponía, el papá le ponía el mismo nombre al hijo. Si tú te llamabas John, pues no te bendijo, no tuviste hombre, pero Juana. Y así sucesivamente. Dicen, no está en la Biblia, ¿ok? Dice, esto está en las cuestiones extraoficiales. No está en la Biblia, pero se dice, hay muchos escritos que estuve mirando, donde este Zacarías muy posiblemente era el papá de Juan del Bautista. ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije que el papá era sacerdote. Y este sacerdote, la única manera de poder estar seguro de una matanza o de una cuestión era ¿dónde? En el santuario. Resulta que este niño, al salir huyendo, pues él va al desierto, pero este papá lo manda, dicen las me acuerdo ahorita cómo es el tema. Pero
Lo tengo en la punta de la lengua, cuáles esos escritos. Yo lo estuve mencionando en la clase, en la prédica pasada. No los, ¿ah? No las extraoficiales, los... El que sea, no el que sea, no, porque no me puedo ir de aquí sin mencionarlo. Tradiciones extrabíblicas, ya me acordé. Las tradiciones extrabíblicas fueron, acuérdense que eran escritos que cuando en el tiempo de la persecución habían judíos que comenzaban a escribir. Y esos fueron traducidos después, pero no quedaron en la Biblia, fueron traducciones extrabíblicas, fueron traducciones, tradiciones que le llamaban de todos esos papiros que estaban en ese entonces. Y se dice que y tiene lógica de que esto hubiese sido así, porque presten la atención al tema. Si el papá comienza a hablar, ¿verdad?, de que el niño, cuando él nació, de Juan, de que iba a ser el precursor del Mesías, de que iba a abrir el camino, de que iba a ser una cosa, de que iba a ser grande, de que iba a ser esto, y él lo habla públicamente, eso llega a los pueblo chico, infierno grande. Si lo hablan en una casa, eso muy posiblemente se tuvo que haber propagado por el pueblo. Y eso tuvo que haber llegado a oído de Herodes. Y Herodes está buscando un chiquillo que están haciendo, que le están diciendo que están haciendo. ¿Quién creen ustedes que es el candidato número 1 a tumbarle la silla a Herodes? Pues Juan el Bautista, porque de Jesús todavía no sabíamos nada. Jesús no teníamos todavía conocimiento de lo que él iba a hacer. Entonces le dice a los fariseos que estaban allí: tráiganme a este señor. Y él le pregunta, se lo llevan, los mismos fariseos fueron los que vendieron al papá de Juan. Y lo llevan ante Herodes y le dice: tú tuviste un hijo, tú tienes un hijo, vas a tener un hijo de 0 a 2 años que va a ser grande, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, que va a ser, mejor dicho, ¿dónde está? Y él lo que le dijo fue: si vas a derramar sangre, pues tú te verás después ante mi Dios. Si me vas a matar, mátame. Y él sale de allí, dicen las tradiciones. Las tradiciones estas bíblicas, que sale y se va a esconder, ¿a dónde? Al templo. Y en el templo, como él se cree que estaba seguro, en el templo él era uno de los sacerdotes. Acuérdense de que el templo tenía tres fases. La fase donde estaban los levitas, los demás, y después estaban los sacerdotes, y estaba el lugar santísimo. Él estaba en la mitad, donde el incienso y eso, y ahí no podía entrar cualquiera. Y estos no respetaron a nadie, entraron y se supone que mataron al papá de Juan. Mira lo que dice ahí. Desde la sangre del justo Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, a el que ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Por eso es que se dice que este Zacarías era muy posiblemente el papá de Juan. Ahora sí, entonces entiendes, si cuando él ya crece, ¿verdad?, cuando él ya se vuelve un poco más, que comienza a predicar, la predicación que comienza a hacer es en contra de esos fariseos. Y realmente eran usurpadores de qué? Del poder. Porque en términos o en condiciones normales, si todo se hubiese dado, ¿quién era el candidato número 1 a ser sumo sacerdote? O a pertenecer a esa élite. Juan el Bautista. Y estos comenzaron a ser usurpadores del poder y hacer y deshacer. ¿Ok? Finalmente, para no alargar el tema, ya a partir de aquí ya muchos conocen la historia. Que llega Herodes II, se casa con otra tipa, la tipa no le cae muy bien Juan porque comienzan a tener conflictos allí, y
por un deseo de la señora, pide la cabeza de Juan, a Juan lo matan, ¿verdad? Y Jesús es informado de esto. Entonces ahora volvemos nuevamente a Jesús, dejamos quieto a Juan. Y Jesús pues dice esta parte en Lucas 7:26. Entonces salieron a ver a un profeta y les digo y más que profeta. En esta versión que estoy leyendo, Nueva Versión Internacional, dice y más que profeta. Y les digo que está escrito, Lucas 7:28, os digo que entre nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es el mayor que él. Aquí era donde quería llegar. Aquí era donde simplemente estábamos ubicados. Jesús reconoce a Juan como el más grande de todos los profetas. Hubo profetas, si tú te lees la Biblia, hubo profetas grandes. Profetas que hicieron, ¿verdad?, que el reino de Israel pudiera progresar y llevar a muchas victorias en ese reino. Pero Jesús está reconociendo en Juan que fue el más grande de todos los que existieron. Dice que nacido de mujer no hubo más grande, pero miremos, háblame de la vida de este muchacho. ¿Cómo le pareció? ¿Será que fue fácil haber crecido en el desierto, después murió la madre y él quedó solo con las tribus nómadas dando vuelta en el desierto, y ya mucho después fue que empezó a predicar del lado del Jordán? ¿Será que este niño llevaba una vida tranquila? El hecho de que fue criado por prácticamente abuelos, porque los papás eran abuelos. ¿Quién fue criado por abuelos? Claro, que los abuelos son alcahuetas. Pero, o sea, el hecho no es lo mismo haber sido criado por un abuelo que haber crecido con el papá y mamá. Y después lo separan porque él tuvo que salir huyendo y el papá lo matan. Tener que huir, saber del asesinato del papá, después de la muerte de la mamá, como ya dije, ser perseguido. El Señor nos habla y nos enfatiza en Juan, y también nos ha hablado a nosotros en esta parte. ¿Y sabe en qué nos habla a nosotros en esta parte? Y ahí vuelve mi título. Y por eso te decía que al final era que te iba a decir el porqué de mi título. Él no tuvo excusas. Fue llamado, pero mire todo lo que tuvo que haber vivido. Yo me imagino, o sea, yo me metí en el personaje de Juan. Esa vida tuvo que haber sido durísima. No la tuvo fácil desde el inicio. Y él no tuvo excusas. Juan contra todo llegó a ser el más grande entre todos los profetas, y no lo dijo otro profeta, lo dijo el Señor Jesús. Fue el más grande nacido de vientre de mujer. Entonces tú no tienes, si miramos, no hay excusas para nosotros ser grandes delante de Dios, para hacer cosas para Dios. No hay excusas. Pase lo que pase, no hay excusa. No es que no tuve para el bus. No es que tengo que primero terminar esto para hacer esto. Es que aquello, es que lo otro. ¿Qué excusa estás teniendo tú? Y por eso te decía, la valentía en la obediencia. Y ahora vamos a hablar de las excusas para la obediencia a Dios. ¿En qué estás fallando? Que estás cogiendo excusas, ¿verdad? Sacando excusas y darte permiso para fracasar. Date permiso para ser mediocre, y disculpa la palabra. Darte permiso para no afrontar retos. Conmigo hacemos, y cuando hablamos de fracaso, yo hago un curso de finanzas, y una de las cosas que trato de que las personas conmigo al final del ejercicio que terminemos ese curso es prometerse
jubilarse del fracaso, primero, y segundo, jubilarte de las deudas. Si tú estás en una de estas dos condiciones o has pasado por ahí, prométete jubilarte. Jubilarte de las excusas, jubilarte de que no puedes, jubilarte de que la vida somos permitidos de decirnos nosotros mismos que no podemos, o en su defecto echarle y señalar al otro. Tú cometes errores y señalas a tu esposa, señalas a tu esposo, pero nunca te ves tú. Nunca asimilas que eres tú el del error. ¿Por qué? Por las excusas de no cambiar. Es que mi temperamento es así, yo no cambio. A mí me hicieron así y así muero. ¿Qué sentido tiene, dice aquí Juan, de nacido de mujer, el más grande? Yo me imagino la vida de ese niño, ese muchacho y ese hombre. Y murió joven. Murió joven. Y murió joven por predicar la verdad. No decía mentira. ¿Qué estás haciendo tú con tantas excusas que tienes? No, es que yo el próximo año voy a conseguir esto, porque yo tengo primero que lograr esto. Wow. Por favor. Pero ¿qué se decía Juan a sí mismo? Juan, ¿qué se decía a sí mismo? Léelo conmigo. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Cuando Él se refería a que Él crezca, es Jesús. Juan, un hombre maravilloso y una manera de predicar y bautizar. No hay orgullo en el corazón de Juan y reconoce que él simplemente abrió un espacio, ¿verdad? Juan llegó a ser el más grande de los profetas, no solo por su misión, sino porque comprendía la importancia del menguar para que Cristo creciera. Pero, ¿cómo puedes menguar si no tienes algo en que menguar? Y a veces creemos que menguar o la humildad es tener carencias o estar en la pobreza o decir, mira, no tengo ni para comer. Eso no es menguar, eso es ser sincero. Compadre, ayúdame porque no tengo para comer. Por favor. Ayúdame porque realmente no tengo nada en la nevera. Ayúdame porque realmente este proceso no lo puedo solo. Eso es ser sincero, eso no es ser humilde. ¿Cuándo ser sincero? Cuando estás aquí. Aquí es donde está la sinceridad. Cuando lo tienes todo, cuando estás en la abundancia, ahí es donde se mira, donde se mengua. Aquí, cuando estás acá. Cuando estás acá, ¿cuánto das de lo que tienes aquí? ¿De qué te despojas? El Señor Jesús se despojó de Él mismo. ¿De qué te has despojado tú estando aquí? Y aquí es donde se ve la verdaderamente humildad, el orgullo, el ego, cómo manejas tus recursos, el tiempo, cómo se lo das a Dios para que Él sea el que crezca y tú mengues. Muchos de ustedes, yo tengo la seguridad y tengo la fe de que van a conseguir muchas cosas. Dentro de eso su proceso migratorio. Dentro de eso van a estar en lugares que ustedes ni se imaginan. Pero lo importante, y acuérdense de este mensaje cuando estén aquí, cuando estemos acá, aquí no tienes por qué menguar. Aquí tienes que ser sincero. Si no tienes para comer, sé sincero. Busca al amigo, busca al guía, busca al líder que te ayude. Cuando estés aquí no hay nada que hacer. ¿Y qué es lo más complicado? Que cuando estamos aquí es que nos arrodillamos, buscamos a Dios, ayúdame, Pai. Y cuando volvemos a crecer, se nos olvida todo. Entonces, humildad no es escasez.
A veces confundimos la humildad con esa carencia. Entonces, reflexiona sobre estas áreas. Dios te llama a despojarte, tal vez sea de tu tiempo, de tu ego, de los recursos. ¿Qué tienes para despojarte? Para ser como Juan, que él menguó para que Jesús creciera. ¿Hay una última diapositiva allí? Ya por último, quiero que me ayudes, que leas esta reflexión que hice. Las excusas son el puente que nos separa tanto de nuestras metas como de nuestra plenitud espiritual. Cuando justificamos nuestra falta de acción, ya sea en lo personal o en lo espiritual, nos alejamos del propósito de Dios y el propósito que Dios tiene para nosotros. Él nos busca la perfección, quiere que seamos perfectos. Cometemos errores, pero quiere que seamos perfectos. Si no, Él no busca una perfección, sino un corazón dispuesto a actuar con fe y esfuerzo. Dejemos de buscar razones para no avanzar, para no crecer y empezar a caminar confiando en Dios para que Él nos fortalezca y nos guíe. En la responsabilidad, la obediencia, como ya hemos hablado la vez pasada, el sábado pasado, y la fe. Encontremos el verdadero crecimiento en eso. Pónganse de pie. Señor, gracias porque eres tú, Señor, en medio nuestro. Gracias, Padre, porque hoy aprendimos, Padre, de que las excusas a veces nos ciegan. Las excusas a veces no nos dejan avanzar. Las excusas no nos dejan crecer. Las excusas nos estancan. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras la vida de un hombre que no la tuvo fácil. Un hombre que desde niño fue perseguido. Un niño que fue obligado a nacer y crecer con sus padres. Un niño que le tocó una vida dura, pero tú estuviste allí con él. Como tal vez nos has protegido a nosotros desde que nacimos y nos ha acompañado a nosotros desde que estamos desde el vientre de nuestra madre. Nos guiaste y nos cuidaste para hoy poder, Señor, venir a ti, para hoy poder menguar nuestro corazón y permitirte que tú seas el que crezcas en nuestras vidas, para que seas tú, Señor, el que camines, Padre, y que seas tú en nuestros corazones para poder llevar tu palabra, Señor, generación tras generación, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias te damos por esta semana que pasó. Gracias por lo bueno, Padre. Gracias por lo malo. Padre, nos regocijamos, Señor, en lo malo. Pero cuando estemos en lo alto, Señor, permítenos menguar. Permítenos bajar la mirada hacia ti, Señor. Permítenos verte a ti primero antes de que nuestro ego sea el que sobresalga. Permítenos, Padre, siempre estar a la altura, Padre, de ti, Señor, para que tú seas el que crezcas en nuestras vidas, mi Señor. Señor, por esta semana que viene, Señor, ensancha, Padre, por las actividades, Señor, que tenemos, que seas tú ensanchando, Señor, nuestra iglesia. Para el próximo año, Señor, ensancha esta casa, Padre, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces con nosotros. Gracias por lo que haces por nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestra familia, Padre. Te lo pedimos y te oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.